CNN Economía y vamos a hablar de la actualidad económica financiera porque está Gabriel Vidal en línea, él es director de Relaciones Institucionales de Criteria. ¿Cómo estás, Gabriel? Julieta Tarres te saluda. ¿Cómo estás, Julieta? Buenas tardes a vos y a tu audiencia. Gracias por estar del otro lado. Contame qué estás viendo a 3 días de una elección que podría ser bisagra en esta administración, aunque no es tan importante políticamente hablando, ¿no? Mucha tensión en los mercados financieros. La verdad es que en los momentos preeleccionarios la gente tiene una preferencia por tener más dólares en cartera que pesos. Esa tensión ya hace semanas que venimos llevándola adelante y me parece que un poco lo que el mercado financiero está poniendo arriba de la mesa es cuál es el resultado en la provincia de Buenos Aires, porque Argentina ha tenido un movimiento siempre tan pendular con la última experiencia que tuvimos del cambio del gobierno de Cambiemos al gobierno kirchnerista nuevamente, que un poco lo que la gente se pregunta es si el resultado de provincia de Buenos Aires podría dejarnos abierto un movimiento nuevamente pendular para el 27, con lo cual eso lo carga también un poco más de tensión el resultado de provincia de Buenos Aires el próximo domingo. Bien, es interesante lo que decís. Recién leía el reporte de una consultora económica que planteaba al menos 2 escenarios. Uno que es el que circula por las redes y quizás el que da a conocer el gobierno, que sería algo así como perder contra el oficialismo en la provincia por 5 puntos porcentuales de diferencia, teniendo en cuenta el margen de error. Y el otro escenario sería que haya un empate o que el oficialismo nacional, la Libertad Avanza, esté más cerca de tener más votos que el propio peronismo. ¿Qué escenarios manejan ustedes en Criteria? ¿O cuál sería para ustedes un escenario bueno y uno malo? A nosotros, si el gobierno pierde por poco, digamos, en lo que es un margen de error de menos 2%, menos 3%, sí. Yo creo que los mercados financieros van a abrir la semana que viene con mucha más distensión de lo que han venido operando hasta ahora, porque el distrito, provincia de Buenos Aires, está muy disputado, sobre todo por un tema territorial, ¿no? Claro. Se sabe que territorialmente el peronismo maneja el Gran Buenos Aires con mucha disciplina. Sabemos también que las listas que se armaron en provincia de Buenos Aires tienen mucha carga territorial, es decir, los intendentes y los movimientos peronistas van a defender con mucha logística y con mucha invitación al voto ideológico, de alguna manera, de hay que ir a las urnas, frente a un voto donde la territorialidad no está tan asegurada, porque la Libertad Avanza está tratando de construirla. Armó un acuerdo con el PRO, que estaba tratando de construir su presencia territorial y no sé hasta qué punto la llevó, pero yo creo que vamos a ver todo el folclore del que puede disponer el peronismo desplegado en provincia de Buenos Aires contra una tasa digamos, la tasa en estas elecciones desdobladas, la cantidad de gente que ha acudido a las urnas ha sido 55%. Claro. Esto podemos pensar Cava, podemos pensar en Santa Fe, que pasó así. Si la gente va a las urnas en este nivel de 55%, también pensamos que el que más tiene para perder es el oficialismo. Entonces, nada, está disputada y te digo que nuestro escenario adverso es que pierdan entre 5 y 7 puntos o más. El oficialismo nacional, decís vos, la Libertad Avanza, que pierde entre 5 o 7 puntos. Sí, yo creo que un número en ese nivel va a mantener al mercado en un nivel de tensión fuerte de acá a las elecciones nacionales. Ahora, lo que mayor temor nos deja a nosotros, Julieta, sí, es el hecho de que como estamos en este mundo que, digamos, Argentina siempre están como corriendo el arco, ¿no? Es decir, uno dice, con todo lo que Argentina construyó en estos 2 años desde el punto de vista fiscal y monetario, sí, tener 750 puntos básicos de spread no se condice con la ejecución que el gobierno llevó adelante. Entonces, siempre estamos diciendo, bueno, en octubre, si logra el voto popular y le da al gobierno la derecha en el sentido de que aprueba el plan de gobierno y el plan de reformas estructurales, entonces finalmente el riesgo país va a caer. Pero si tenemos una provincia de Buenos Aires
con un resultado adverso y gana el oficialismo en la nacional, la verdad que muchos como yo tememos que volvamos a correr el arco para adelante de quiero ver de alguna manera cuál es la ejecución de los próximos 2 años y que se demore el proceso de caída del riesgo país. Bien, es interesante lo que decís porque es algo que es una lectura compartida por muchos de tus colegas en el mercado de capitales local y yo creo que también en algunos casos en el mercado internacional que tienen un ojo puesto en la Argentina. Vos fíjate que en la última semana apareció Goldman Sachs con un informe para sus clientes diciéndole apuesten de largo plazo a la Argentina en bonos y acciones porque todavía los precios no se recuperaron a los niveles que deberían estar si llegan a estar a tono con las reformas o si llegan las reformas a tiempo. Sin embargo, están pasando como por alto esta elección, que entiendo que políticamente sea importante, pero técnicamente, yo no sé cómo lo ve el mercado, cómo lo ven ustedes en Criteria, pero técnicamente la elección más importante es la de octubre, porque va a ser la que le va a dar la fuerza legislativa para hacer o aplicar las reformas que el gobierno quiere hacer. Sí, pongamos en contexto esto, ¿no? A ver. Si esto es hablar, digamos, con muchos analistas políticos lo hemos comentado a esto, Sí. que el gobierno tenga una buena elección en octubre lo va a sacar de la situación tan débil en la Cámara, Sí. pero no le va a dar Cámara suficiente como para poder implementar las reformas ambiciosas que tienen por delante. Nosotros descontamos, por ejemplo, que una reforma laboral no va a llegar porque no hay manera de imponerla. Entonces, yo lo que me da la sensación es que vamos a tener un gobierno más cómodo, impulsando algunas cosas. También puede que tengamos un gobierno que como el Congreso no va a poder darle vuelta a un veto, o va a ser difícil darle vuelta a un decreto, Claro. Tal vez el gobierno use más los decretos con una primera minoría lo suficientemente amplia para poder defender un decreto en el Congreso, pero no va a tener votos suficientes para las reformas ambiciosas. Y también este tema que ha llevado adelante en las elecciones provinciales, en donde no ha tejido demasiadas alianzas, sino que ha querido imponer una territorialidad propia, la verdad es que no se ve que el día después de octubre el gobierno tenga una coordinación de alguna manera que le permita tener una masa en el Congreso como para poder impulsar reformas tan ambiciosas como las que necesitamos. Claro, salvo, imagino que lo que vos estás diciendo es, en el escenario puntual de ir linealmente con la reforma, principalmente presentarla en las comisiones respectivas y luego llevarlas al recinto para debate, no alcanza. Tiene que hacer una negociación política con otros bloques, eso decís. Sí, y la verdad es que me remito a los hechos. La verdad es que le ha costado mucho al gobierno negociar. Es un gobierno que embiste todo el tiempo y quiere imponer una agenda. Y bueno, y eso, digamos, me remito a las pruebas me remito a las pruebas de los últimos 20 meses que tenemos de gobierno, ¿no? Es decir, ha tenido la posibilidad de elegir ir a esta elección armando coordinaciones de alguna manera con fuerzas políticas locales que estaban en las provincias dispuestas a una conversación, como pasó en Chaco con Esdero, por ejemplo, que armaron una coordinación ahí con la provincia del Chaco y salieron primeros cómodos, derrotando al peronismo liderado por Capitanich, que es histórico, ¿no? Entonces, fíjate que esa fue una forma, y por otra parte tenemos Corrientes, que sucedió el domingo pasado, donde el gobierno dice, no, tengo un candidato propio, lo quiero imponer, y sale cuarto cómodo. Entonces, ¿cómo hacemos de esa lectura para poder tener una coordinación legislativa que nos permita, como digo, reformas estructurales muy ambiciosas? Sí, interesante. Te quiero volver a llevar al plano financiero y monetario y te pregunto cómo crees o cómo ves que haya tomado el mercado la noticia de ayer de que el Tesoro empiece a intervenir cuando cree necesario en el mercado único libre de cambios al dólar. Lo deja flotar, pero también lo interviene si lo ve muy volátil. ¿Qué te parece que dice el gobierno, el mercado, perdón, en este caso, cuando ve esta actitud del gobierno que dijo que no lo iba a hacer? Démonos un poquito de contexto, ¿no? El gobierno muchas veces trata de actuar como si fuera un hacedor de política gubernamental y monetaria de un
mercado desarrollado. Yo creo que el equipo económico tiene una calidad que intenta anclar expectativas y hablar con los agentes económicos. Y después, cuando la realidad lo rebasa, funciona de una manera muy heterodoxa. Es decir, hace lo que tiene que hacer para que las cosas funcionen. Entonces, tenemos que decir que por lo menos tiene la voluntad del anclaje de los agentes económicos, y cuando la cosa dice tiene que suceder, la gente es muy pragmática, gente que tiene mucha experiencia de mercado y hace lo que tiene que hacer para que las cosas sucedan. A mí lo que me queda claro es que usar los dólares que ellos habían acumulado con la emisión de los bonds 2030 y con alguna compra que habían hecho durante julio, es totalmente válido y posible. Tocar los dólares que llegaron a la reserva del Banco Central con el préstamo del Fondo Monetario, eso me parece que para todo el mundo son intocables, ¿no? Porque estamos hablando de que el fondo te presta el dinero, te lo presta en condiciones muy particulares, porque te da 60% de desembolso, que es históricamente alto, y te dice quiero que acumules reservas de acá a diciembre. Tuvieron un waiver en la primera revisión, tienen una meta hacia diciembre un poquito bastante más suavizada que la anterior, pero al final de cuentas el fondo te está diciendo, mira, esto que te presté es para reforzar tus reservas y no me parece que van a ser usadas para poder intervenir en el mercado de cambio. Todo lo que van a hacer es intervenir a través del mercado de futuros, intervenir a través del mercado de tasas, de los encajes, y ahora tenían un bolsillo de reserva que es el Tesoro. Me parece totalmente válido para tratar que el mercado navegue lo mejor posible la zona de incertidumbre que estamos ahora. Bien, ahora, ¿hay algún temor de parte de los bonistas, de quienes tienen que cobrar dividendos y capital más adelante, de esta reserva que tenía el Tesoro, que había sido comunicada por el propio ministro Caputo para lo que iba a ser destinado el dinero? O sea, ellos dijeron, nosotros ahorramos, tenemos superávit, con este dinero le vamos a pagar a los bonistas. ¿Vos escuchaste preocupación entre quienes tienen bonos o eso es un rumor nada más? No. Yo la verdad es que creo que el gobierno nos ha mostrado salientemente que en situaciones muy adversas, como fue cuando tomaron el gobierno, no vulneraron ningún contrato. Bien. Es decir, hicieron todo lo que tenían que hacer para cumplir con todos los contratos vigentes, y en una situación de mucha mayor tensión que la actual. Yo descuento que estamos pasando por un momento de alta volatilidad e incertidumbre, pero después de la elección de octubre, para bien o para mal, las variables tienen que reacomodarse. Julieta, la economía no puede vivir con una tasa de 20-25% real, porque la economía se va a trabar total y completamente. No, tal cual. Entonces, después que cierre octubre, como digo, con el resultado que sea, la tasa tiene que caer a la zona de 7, 8, 9% real, lo que le permite al consumo y a la actividad volver a traccionar, y el tipo de cambio de equilibrio será el que nos permita una tasa de interés real que le permita a la economía desenvolverse. Entonces, hoy por hoy el gobierno privilegia el tipo de cambio anclado, inflación anclada y tasas de interés volando. Pero eso no es temporal. Posible. Es temporal. Sí, es temporal, y a partir de octubre tenemos que pensar que nos pasen muchos sucesos al mismo tiempo. Es decir, la tasa de interés va a caer porque van a tener que privilegiar la actividad. Eso se va a dar de la mano de que la demanda de cobertura preeleccionaria estimamos todos que va a ceder, y que además la oferta de dólares financieros, que ha venido siendo bastante generosa para Argentina, se va a ampliar, y entonces encontraremos un nuevo equilibrio, pero un nuevo equilibrio en donde me queda claro a mí y a muchos que es con una tasa de interés real muy por debajo de la actual. Y un dólar quizás flotando nuevamente, o flotando como flotaba hasta ahora. Flotando tal vez a otros niveles, y tal vez, y yo también creo que si flota y toca esta banda divergente, no sé si el gobierno va a hacer algo para intervenir esta banda. Le dirá a los argentinos, bueno, tendríamos que convivir con un pass-through y con un nivel de actividad e inflación distintos, porque necesitan crecer en 26 y 27 de vuelta para ser competitivos en 27, ¿no? Claro, excelente. Gracias por el análisis, Gabriel, muy amable.
Bueno, un placer. Gracias por la invitación. Hasta luego, que tengas buenas tardes. Gabriel Vidal, director de Relaciones Institucionales de Criteria, ahí escuchaba en el análisis muy completo, tenía un aspecto político, los escenarios que manejan en la sociedad de bolsa, que es también una usina de análisis financiero y económico, y por otro lado, lo que puede pasar en la economía real si las tasas no bajan, pero sin descuidar lo que está pasando en el mercado de cambios y en el mercado financiero. Son las